Bienvenido a su canal de bendición con su amigo y hermano Jonathan Ustoa. Nuestro tema de hoy es Pentecostés sin oración es emoción. Nuestro texto está en Hechos capítulo 2 del verso 1 al 4. Dice la palabra de Dios: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Te repito, nuestro tema: Pentecostés sin oración es emoción. Los judíos celebraban 4 grandes fiestas: la Pascua, los panes sin levadura, las primicias de los primeros frutos y el Pentecostés. El día de Pentecostés tiene lugar 50 días después de la fiesta de la Pascua, es decir, 50 días contados desde el domingo de resurrección. El derramamiento del Espíritu Santo coincidió con este día de Pentecostés. Pentecostés tiene un término griego que significa 50. Las fiestas duraban 7 semanas o 50 días de celebración. Y eso está ahí en Levíticos 23:15. Dice la palabra de Dios que traían todos sus frutos, sus primicias, a presentarlas a Dios como ofrenda. De sus primeros frutos ellos lo traían esos días a presentarlos a Dios como una ofrenda de agradecimiento a Dios por darles la bendición de recoger sus primeros frutos, y los traían a esta celebración para dar gracias a Dios. Cuando Josué y el pueblo de Israel cruzaron la tierra prometida, celebraron por primera vez la Pascua. Al cruzar, cesó el maná que Dios les daba en el desierto. No más nube de fuego que los alumbraba de noche, no más nube para hacerles sombra de día. Todo esto terminó al cruzar el Jordán. Ahora el pueblo empieza a sembrar, y con las primeras cosechas celebraron por primera vez la Pascua, dando gracias a Dios por las primeras cosechas que habían sembrado en la tierra prometida. Daban gracias por las primeras cosechas que habían levantado ya en la tierra prometida, ya que al cruzar el maná cesó, la bendición cesó, el alimento que venía de lo alto, que Dios los venía alimentando por el desierto, al cruzar terminó. Ahora ellos empiezan a sembrar, y sus primeros frutos ellos los presentan, y ellos celebran por primera vez la Pascua, dando gracias a Dios por sus primeras cosechas. Siendo ya un pueblo libre de la esclavitud, celebra el día de la Pascua por primera vez. Y esto era lo que los judíos celebraban en el día del Pentecostés, recordando la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia, recordando también la ley que Dios les dio a Moisés en el Sinaí. Todo esto era lo que los judíos celebraban el día del Pentecostés. Y estos días especiales, los discípulos estaban reunidos en el aposento alto, esperando el derramamiento del Espíritu Santo. Antes de Cristo ascender al cielo, dio prioridad a lo más importante para sus discípulos. Les hizo ver que necesitaban el poder del Espíritu Santo para ser eficientes en el cumplimiento de la gran comisión. El Señor les hace ver, les hace entender que les faltaba algo. Tenían enseñanza, pero les faltaba el poder, les faltaba la
investidura del poder del Espíritu Santo para poder ser más eficientes en el mandato que Dios les había dado. Así que los primeros cristianos se quedaron en Jerusalén hasta ser llenos del poder del Espíritu Santo. En Hechos 2:4 dice la palabra de Dios: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El Señor les mandó que no se fueran de Jerusalén, que permanecieran en Jerusalén. Había temor en los discípulos, estaban escondidos, había persecución. La ciudad no quería saber nada de Jesús. Hacía días que había sido crucificado Jesús y buscaban a sus seguidores para encarcelarlos, para interrogarlos. No querían saber nada de Jesús. Lo buscaban para encarcelarlos, para que no alborotaran la ciudad. Y los discípulos estaban atemorizados, escondidos. Pero Jesús les advirtió: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de Dios. Aunque haya adversidad, aunque haya problema en la ciudad, aunque haya persecución, no se muevan de Jerusalén, no se vayan. Quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de Dios. Lucas 24:45 dice la palabra de Dios: he aquí yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. El Señor Jesucristo les había dicho: he aquí yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros quedaos en la ciudad hasta que seáis revestidos del poder de lo alto. Quedados en la ciudad. No se vayan hasta que sean revestidos, hasta que sean empapados del poder de Dios. Necesitan el bautismo del Espíritu Santo. Necesitan el poder. No se vayan de Jerusalén. Quédense en la ciudad. Juan 14:16 dice la palabra de Dios: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Estos pasajes nos enseñan que el descenso del Espíritu Santo era una promesa del Padre y un ruego del Hijo, que les mande al Consolador para que no estén huérfanos, para que esté con ellos, con vosotros todos los días. Les decía el Señor: es necesario, les conviene que yo me vaya, para que Dios mande el Consolador, el que va a estar con ustedes todos los días, el que los va a sustentar, el que les va a dar fuerza en medio de la tormenta, en medio de la tribulación. Les va a sustentar y va a estar con ustedes todos los días. Los discípulos serían sumergidos, revestidos del poder del Espíritu Santo. Era una promesa. Su presencia les traería consuelo y compañía. La presencia del Espíritu Santo les traería consuelo. En medio de la tribulación, de la angustia, les consolaría, les traería compañía. No iban a estar huérfanos, iban a tener la compañía del Espíritu Santo. Y los que queremos experimentar el verdadero Pentecostés, debemos ser creyentes obedientes a la voz de Dios, esperar en la promesa de Dios. Debemos esperar a la voz de Dios. Quedaos, no se vayan, esténse ahí, perseverando hasta que sean investidos del poder de lo alto. Hechos 1:14 dice la palabra de Dios: y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Estaban reunidos, estaban juntos, unánimes, perseveraban unánimes, pero estaban en la oración.
en el ruego, estaban en un clamor, estaban buscando en la oración, estaban buscando la presencia de Dios en la oración, en ruego. Estaban reunidos, estaban juntos, pero estaban orando, buscando de Dios, buscando la llenura del Espíritu Santo de Dios, la promesa que Dios les había prometido. ¿En dónde es donde la iglesia se capacita? Donde agarra fuerza, donde agarra fortaleza, donde agarra poder, es en la oración. Estaban orando, estaban aclamando, buscando unánimes en la oración, porque en la oración agarramos poder, agarramos autoridad, agarramos unción, agarramos revelación, agarramos autoridad. Y ellos perseveraban en la oración, buscando de Dios, buscando la llenura del Espíritu Santo de Dios. Pentecostés ocurre porque había un grupo de hombres y mujeres rogando por un avivamiento de poder en sus vidas. Por esto ocurre el Pentecostés, porque había un grupo de 120 unidos, aclamando, orando por un avivamiento en sus vidas de poder. Porque debe comenzar primero en nuestra vida. Ellos buscaban una llenura del Espíritu Santo, un avivamiento de poder en sus vidas. Cuando el pueblo se une en oración, encenderá la iglesia como un sacrificio a Dios. Cuando el pueblo se une en oración, cuando el pueblo se une en ruego, encenderá aquel lugar, encenderá la casa de Dios. El servicio más asistido de cualquier congregación debe ser la oración. En cualquier reunión, en cualquier lugar, el servicio más asistido debe ser el de la oración. Buscar de Dios, interceder, buscar la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y es el servicio que debe ser más concurrido, donde el templo debe llenarse a la oración. Pero muchos creyentes, con pena y lástima, oran. No quieren orar, no quieren buscar de Dios. Y otros se atreven a decir: soy de poca oración, no soy de mucha oración. Cuando debemos ser de mucha oración, de mucha búsqueda, de mucha consagración, porque eso nos llena de Dios, eso nos capacita, eso nos reviste del poder de Dios. La oración es para todos. Allí en el aposento alto estaban los discípulos, pero también estaba la familia de Jesús. La importancia, la familia, los hijos, estar unidos en la oración. Familias fuertes hacen una congregación fuerte espiritual, orando, buscando la llenura del Espíritu Santo. Estaban todos reunidos, pero también estaba la familia de Jesús. Lo importante que el Señor dejó, la familia, estar unida, los hijos. Pentecostés sin oración es emoción, bulla, gritería, religiosidad, costumbre, tradición, pasatiempo, simulacro eclesiástico. Sin oración estamos vacíos, no hay nada espiritual. Estamos secos, no hay nada, no hay vida. Estamos muertos espiritual. Debemos meternos al fuego de Dios para recobrar vida, para recobrar ánimo, meternos a la presencia de Dios y buscar la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo de Dios. La llegada del Espíritu Santo estuvo acompañada de efectos audibles y visibles, pues hubo un viento recio que sopló sobre todos los congregados. Y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego sobre cada uno
de ellos. Todo aquello era por el poder que traía el Espíritu Santo al caer sobre todos los reunidos aquel día. Llegó con efectos, llegó un viento, llegó un estruendo. Y esto era lo que traía el poder de Dios, lo que traía el Espíritu de Dios. Así como en el Sinaí hubo un efecto, dice la palabra de Dios, que el monte tembló. Que el monte tembló porque la gloria de Dios estaba allí. El poder de Dios estaba allí, que los que estaban a los alrededores empezaron a sentir un estruendo, empezó a moverse aquel monte, y era porque la gloria de Dios estaba allí. Con aquel estruendo, el Señor logró su propósito de juntar una multitud que vino para ver qué había ocurrido. Allí aproximadamente a las 9 de la mañana, el poder del Espíritu Santo fue tan grande en los reunidos que empezaron a hablar en otras lenguas, idiomas que eran desconocidos para ellos mismos. Sin embargo, las lenguas extrañas eran idiomas que los cuales podían entenderlos los judíos que habían venido para las fiestas del Pentecostés. Aquel lenguaje, aquellas lenguas, aquello que sucedió ahí, aquellos que estaban reunidos empezaron a hablar en otros idiomas. Que los que llegaban ahí a la fiesta, a los que andaban ahí caminando en aquel lugar, entendían el lenguaje en su propia lengua, de personas que solo hablaban una lengua, pero Dios les daba en el poder, en la unción, en el mover del Espíritu Santo, en aquel bautismo. Dios les daba otros lenguajes para que predicaran a otras naciones de gente que estaban ahí. Hechos 2, 9 al 11 dice que había gente de Portos Medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, Capadocia, de Ponto y Asia, de Frigia y de Panfilia, habitantes de Egipto, África y de las regiones de Libia más allá de Cirene, forasteros romanos, tanto judíos como proselitos, crecenses y árabes, y todos entendían su propio idioma. Y esto es lo que el Espíritu Santo hizo con aquellos reunidos, de hablar en otras lenguas, de hablar un lenguaje diferente para que aquellos pudieran oír el mensaje del poder de Dios, de lo que estaba sucediendo, de empezar a predicar la palabra de Dios. Cuando Pedro predicó con poder aquel día, como 3,000 almas aceptaron a Cristo como su Salvador. Allí se logró la primer cosecha de almas. Predicó con poder, predicó con autoridad, lleno del poder de Dios, lleno de la unción de Dios, que al predicar 3,000 almas se salvaron. 3,000 almas alcanzaron a Jesús, se convirtieron a Jesús por aquel mensaje poderoso. Antes de eso, los discípulos tenían temor, estaban escondidos. Pedro negó a Jesús: no lo conozco, te hemos visto con él, no sé de qué me hablas. Lo negó. Te hemos visto con él, hablas como él. Pedro empezó a maldecir: no lo conozco. Pero cuando fueron investidos del poder de Dios, las cosas cambiaron. Había un poder, había una autoridad, y era la gloria de Dios que los había investido del poder de Dios. Y ahora hablaban con autoridad, ahora hablaban con denuedo, ahora hablaban con aquella unción, y las multitudes se convertían a Cristo. Una multitud fue atraída frente al aposento donde estaban reunidos los discípulos, por aquel estruendo, por aquel viento que sopló. Los que andaban allí llegaron al aposento. Algo está sucediendo ahí, algo tembló ahí, algo sopló ahí. Y todo por 120 de personas que buscaban en oración un avivamiento con poder.
que buscaban un avivamiento del poder de Dios. 120 unidos, 120 orando, aclamando por un avivamiento. Y esto era lo que estaba sucediendo. Esto era lo que se estaban dando cuenta los que andaban a los alrededores, porque la gloria de Dios estaba allí. El poder de Dios había bajado en el aposento alto. Esperaban en obediencia a la orden que el Señor les dio: no salir de Jerusalén. No se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Debemos nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios, ser obedientes a la voz de Dios. Debemos mantenernos en la oración, no salirnos de la búsqueda del ruego, buscando la llenura del Espíritu Santo de Dios. Debemos mantenernos en el aposento. Debemos mantenernos en el fuego de Dios, buscando la llenura del Espíritu. Todos necesitamos la llenura del Espíritu Santo para ser efectivos en el llamado que Dios nos ha hecho. Todos necesitamos de la llenura del Espíritu Santo. Todos los que administran, todos los que sirven, necesitamos la llenura del Espíritu Santo para ser eficientes en el trabajo que Dios nos ha mandado hacer. Pero debemos aprender que la llenura del Espíritu Santo es individual. Nadie la puede recibir por otro. Debemos buscar nosotros individualmente la llenura. Debemos aclamar individualmente por un avivamiento personal. Ahora los discípulos recibieron poder para hablar la palabra sin temor. Ahora tienen la llenura del Espíritu Santo. Ahora tienen el poder de Dios. Ahora hablan con facilidad. Ahora hablan con respaldo de lo alto. Hechos 4, 8 al 10 dice la palabra de Dios: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio todos vosotros y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Aquel Jesucristo que ustedes crucificaron, aquel Jesús que ustedes crucificaron, por ese nombre esta persona está sana, esta persona camina, por ese nombre esta persona puede saltar, puede brincar. Por eso Pedro le dijo al paralítico: no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Esa es la palabra, ese es el poder. Cuando hay una llenura, cuando hay una investidura del poder de Dios, hablamos con autoridad y las cosas son hechas por el nombre de Jesucristo. Cuando somos llenos del poder de Dios, sucederán estas cosas. Veremos cosas sobrenaturales. Cuando somos llenos del poder de Dios, miraremos todas estas cosas, milagros sobrenaturales, cosas que nuestros ojos nunca han visto. Las miraremos por el poder de Dios. El Espíritu Santo permitió a los discípulos hablar las maravillas de Dios. El Espíritu Santo despertó un interés de muchos en el Pentecostés. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Es lo que hace en el creyente. Pero tenemos que meternos al aposento a buscar la oración, a buscar la intercesión, a buscar la llenura del Espíritu Santo de Dios, para que despierte un interés en el pueblo, en la iglesia. Necesitamos buscar la llenura del Espíritu Santo para que despierte un interés en el pueblo, en la iglesia, porque no hay interés de buscar de Dios, ni de consagrarnos, ni de buscar un avivamiento individual, personal. No hay interés porque nos falta sumergirnos en los ríos del Espíritu Santo de Dios, en el fuego de Dios. Los discípulos fueron usados para hacer milagros y maravillas entre el pueblo.
Pero primero tuvieron que sumergirse al fuego de Dios, ser bautizados con el Espíritu Santo de Dios, ser llenos, investidos del poder de Dios. Predicaban y hacían milagros. Y con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Era el poder de Dios, era la unción de Dios que estaba en él. Ya no ponía manos, ya no hablaba la palabra. Ahora la sombra de Pedro, el que andaba cerca y estaba enfermo, se levantaba de la silla. Aquel que estaba ciego y andaba por ahí con la pura sombra de Pedro, miraba hacia milagro, maravilla. Pero era el poder de Dios que estaba en Pedro. Y hoy se necesita esto en estos días. Gente llena de Dios, en el poder de Dios, que pueda haber milagros, cosas sobrenaturales. Que todos frente al aposento alto oyeron hablar en su propia lengua. Miraron las maravillas que Dios hacía. Toda aquel pueblo, aquella gente de visitante, miró el poder de Dios, el estruendo, el viento que sopló, los milagros. Miraban todo eso, miraban las maravillas de Dios. Y esto era lo que hacía el poder de Dios a través de 120 ungidos, 120 congregados en aquel aposento, buscando, aclamando en oración. 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Este es el mensaje que todos cristianos debemos predicar con denuedo, con poder. El verso 3 indica que algunos de la multitud se burlaban de los que habían sido llenos del Espíritu Santo. Y opinaban, están llenos de mosto, están borrachos. Los que estaban fuera del aposento, de los que no son espirituales, se burlaban de los que estaban ungidos, de los que estaban recibiendo el bautismo, se burlaban de ellos. Están borrachos, están ebrios, y se burlaban de ellos. Así como el sacerdote Elí le decía a Ana, digiere tu mosto, estás borracha. Como él estaba fuera de la voluntad de Dios, no tenía revelación, no tenía búsqueda, estaba apartado de Dios, ni a sus hijos cuidaba. Y le decía a Ana, aquella mujer que estaba en un altar aclamando en oración, que estaba en la unción de Dios, que estaba en la búsqueda, que estaba orando, aclamando a Dios por su milagro, estaba llena del fuego de Dios y aclamaba a Dios. Y le decía a Elí, digiere tu mosto, estás borracha. Y aquellos burladores se burlaban de los discípulos. Muchos se van a burlar porque no entienden el poder de Dios ni la unción de Dios. Pedro les dio la respuesta a estos burlones. Les dijo que no estaban ebrios, que era el efecto del derramamiento del Espíritu Santo. Les dijo, no están ebrios, no están borrachos como ustedes suponen. Es el efecto del derramamiento del Espíritu Santo. Esto es lo que hace el poder de Dios. Esto es lo que hace la unción de Dios. Esto es lo que hace la gloria de Dios cuando baja en el pueblo, cuando baja en el creyente. Hechos 2:15 al 17 dice la palabra de Dios, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Él les dijo, esta es la profecía del profeta Joel de años atrás, que cuando viniera la gloria de Dios sucedería esto, sucedería un derramamiento del Espíritu Santo y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, porque tendrán la gloria de
Dios, y nuestros jóvenes verán visiones y nuestros ancianos soñarán sueños. Esa era una profecía dada por Joel. Pedro les explica: los obreros de Dios no nos embriagamos con vino, en lo cual hay disolución. No nos embriagamos con ese vino, sino nos embriagamos con el vino celestial, el vino de lo alto, dice Efesios 5:18. Antes de llenos del Espíritu Santo, antes de llenos del Espíritu Santo de Dios. El derramamiento del Espíritu marcó el inicio de la iglesia, el comienzo de la iglesia. Allí comenzó la iglesia. En el Pentecostés, en el derramamiento del Espíritu Santo, allí comenzó la iglesia, allí comenzó el cristianismo, allí comenzaron a hablar de Cristo, allí comenzó a predicarse por primera vez la palabra de Dios. Hechos 1:8 dice la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero dice la palabra de Dios: recibiréis poder, recibiréis autoridad cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces podrás salir a predicar, entonces podrás hacer tu trabajo en la obra de Dios con autoridad, con revelación, con unción, lleno de la gloria de Dios. Podrás administrar en el altar, pero necesitas la llenura del Espíritu Santo, necesitas el fuego de Dios en tu persona para que puedas ser eficiente en el mandato que Dios te ha dado. El pueblo, los discípulos recibieron poder. Ahora predicaban en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El apóstol Pedro y todos los ministros que predicaron el evangelio en el libro de los Hechos fueron muy claros: presentar a Cristo como el centro del mensaje. Ellos tuvieron muy claro presentar a Cristo. Era cristocéntrico el mensaje, y es el mensaje que nosotros debemos dar hoy en día. Cristocéntrico debe ser el centro. Él debe ser todo dentro de la palabra, dentro de la congregación. Él es el adorado, Él es el exaltado, y debemos predicar solo a Jesucristo, la verdad, la palabra de Dios. Este debe ser el mensaje que debemos predicar, así como lo predicaron los discípulos allá en el libro de Hechos. El Señor convirtió a aquel grupo de discípulos en una iglesia poderosa. Aquellos discípulos, aquella iglesia, el Señor la convirtió en una iglesia ungida, en una iglesia con poder, una iglesia con autoridad, que no tenía miedo ya a que los encarcelaran, a que los golpearan. Ya no tenían miedo porque estaban investidos del poder de Dios. Ahora predicaban con autoridad. Ahora cada uno de nosotros, cada ministro, cada creyente, debemos meternos en ese avivamiento. Debemos meternos en ese fuego. Debemos meternos en esa presencia. Debemos meternos en el fuego de Dios, que nos transforme, que nos cambie, que nos dé vida, que nos dé autoridad, que nos dé revelación, que nos dé unción. Pero queremos un avivamiento como la iglesia primitiva, pero estamos fuera del aposento. Queremos un avivamiento. Aviva tu iglesia, esas son las palabras. Aviva tu iglesia. Oro por un avivamiento por la iglesia, pero estamos fuera del aposento. El avivamiento debe comenzar en mí. El avivamiento debe comenzar conmigo, contigo. Debemos empezar nosotros en ese avivamiento, en ese fuego, para transmitirle a aquel que llega al templo. Debemos sumergirnos en el fuego de Dios, ser como la iglesia primitiva que oraba unánime, juntos. Orar, aclamar, rogar,
si no has sido bautizado con el Espíritu Santo, si no has sentido el toque de Dios, si no has sentido la unción de Dios, debes orar, buscar la llenura del Espíritu Santo. Debemos pagar un precio buscando cada día más y más del poder de Dios, de la unción de Dios, permanecer en el aposento alto hasta que la gloria de Dios baje, hasta que el poder de Dios baje. Dice allí en 2 de Crónicas 5:14 que cuando estaba el templo de Salomón, que estaba el arca allí, que los sacerdotes no podían administrar porque la nube había bajado, la gloria de Dios estaba allí, el fuego de Dios estaba allí, la nube de Dios estaba allí, y los sacerdotes no podían administrar porque el poder de Dios estaba allí. La gloria de Dios es la que estaba administrando, estaba emborrachando de la unción de Dios, del poder de Dios, del fuego de Dios, aquel pueblo. Y eso es lo que debemos buscar en nuestras congregaciones, que la nube de Dios baje y que la gloria de Dios baje y inunde ese lugar del poder de Dios, de la unción de Dios, que haya revelación en el liderazgo, que haya autoridad en el liderazgo, que haya unción, profecía en la casa de Dios. Pero estamos en unas congregaciones muertas que no buscan, no se consagran, no se llenan de Dios, ministros que no oran, que no se santifican, que no se purifican. Y allá en el templo de Salomón los sacerdotes no podían administrar porque la gloria de Dios estaba ahí, porque había un pueblo aclamando, porque había gente buscando de Dios, así como en el Pentecostés estaban 120 aclamando en ruego por un avivamiento personal. Y el mismo fuego que cayó en el Pentecostés es el mismo que cayó en el Sinaí, allá en el desierto. Y es el mismo que está con nosotros. Pero debemos buscarlo. Debemos llenarnos de Dios, consagrarnos, hacer un altar de oración. Solo debemos meternos en el fuego de Dios para poder ver cosas sobrenaturales. Cosas que nuestros ojos nunca han visto. Debemos meternos al fuego de Dios y vamos a mirar cosas sobrenaturales. Cosas que nuestros ojos nunca han visto. El Señor dijo que mayores cosas haríamos. Es palabra de Dios. Tú lo puedes hacer, pero tenemos que entrar en el fuego de Dios. Buscar la unción de Dios. Buscar la llenura del Espíritu Santo de Dios. Dios quiere llenar al pueblo. Dios no ha cambiado, Él es el mismo. Y quiere que la iglesia sea una iglesia poderosa, una iglesia firme, una iglesia santa, una iglesia consagrada, llena de la unción de Dios, del poder de Dios. Ahí en el aposento estaban todos reunidos juntos, buscando de Dios. El Señor quiere la iglesia llena del fuego. Reflexiona en este mensaje. Dios tiene cosas grandes para sus hijos y hijas. No te salgas del aposento. Permanece en la oración, en el ruego, en el ayuno. Busquemos de Dios. Consagrémonos a Dios. Seamos de bendición para otros. Pentecostés sin oración es emoción. Debemos ser igual o mejor que la iglesia primitiva, porque ya tenemos las bases, ya tenemos los principios. Ser imitadores, como dijo Pablo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Vamos a buscar de Dios. Seamos una iglesia llena del fuego de Dios, llena de la unción de Dios, de revelación, de autoridad para hablar de las cosas de Dios. Busquemos de Dios, que Dios tiene cosas grandes para ti. Solo hay que meternos al aposento alto y consagrarnos y orar y buscar de Dios. Dios te bendiga y te guarde. Bendiciones.